¿Crees que una sola bofetada puede derribar toda una campaña electoral? Él pensó que la cortina del hospital y los monitores pitando se tragarían todo por completo. Pero desde la cama a medio paso de distancia, alguien lo había presenciado todo. Y ella no era cualquiera. Solo necesitaba dos cosas, una cámara colocada legalmente y una firma que otorgara derechos de acceso. El resto dejaría que la ley y los reflectores hicieran su trabajo. Mi nombre es Olivia Harper y, a los 34 años, había construido mi carrera detectando riesgos antes de que explotaran. Como especialista en cumplimiento clínico en el Hospital General Riverton en North Lake, pasaba mis días asegurándome de que se siguiera cada protocolo, de que cada documento se archivara correctamente y de que cada responsabilidad potencial fuera identificada y neutralizada. Es irónico cómo la mayor amenaza para mi familia vino desde dentro, vestido con un traje de $3,000 y botones de campaña. Mi madre, Linda, acababa de someterse a una cirugía de reemplazo de cadera. A los 62 años, lo había pospuesto demasiado tiempo. Pero esa era mamá, siempre poniendo a los demás primero. La operación transcurrió sin problemas, pero la recuperación significaba semanas de vulnerabilidad, analgésicos y dependencia de otros. Ahí fue cuando Carl Whitaker, mi padrastro desde hacía 8 años, vio su oportunidad. Carl no era cualquier empresario de pueblo pequeño. Era dueño de la mitad de los bienes raíces comerciales en la calle principal y estaba metido hasta el cuello en su campaña para vicealcalde. Sus carteles de campaña, pegados por toda la ciudad, lo mostraban con el brazo alrededor de mamá, vendiendo la imagen del hombre de familia perfecto. Integridad, familia, progreso. El eslogan me enfermaba cada vez que pasaba por uno. La primera señal de alerta apareció 3 días después de la cirugía de mamá. Llegué para mi visita nocturna y encontré a Carl inclinado sobre su cama con una pila de documentos, bolígrafo en mano. Los ojos de mamá estaban vidriosos por el goteo de morfina. ¿Qué estás haciendo?, pregunté desde la puerta. La cabeza de Carl se levantó de golpe. Solo manejando un papeleo de rutina. Nada de lo que debas preocuparte. Me acerqué, reconociendo el membrete de Brennan y Asociados, el bufete de abogados del centro. Documentos de poder notarial. Mamá ya tenía un representante de atención médica. Esto eran asuntos financieros. Olivia, tu madre me pidió que manejara las cosas mientras se recupera, su tono era suave, practicado, la voz que usaba en los ayuntamientos. La cabeza de mamá se ladeó ligeramente. Carl se encarga de todo. Mamá, estás bajo medicación fuerte para el dolor. Cualquier documento legal firmado ahora no es perfectamente válido. Carl interrumpió. Linda está en su sano juicio, ¿no es así, cariño? Fotografié la escena con mi teléfono antes de que pudiera objetar. Necesitaré copias de lo que sea que firme. Eso no es necesario. Es protocolo del hospital. Todos los documentos legales ejecutados en las instalaciones deben ser registrados. No lo era, estrictamente hablando, pero Carl no conocía nuestras políticas. Su mandíbula se tensó. Bien, haré que mi asistente te los envíe. Nunca llegaron. Durante la semana siguiente, armé el plan de Carl mediante una observación cuidadosa y mi acceso a registros públicos, una ventaja de mi rol en cumplimiento. Se habían registrado 3 sociedades de responsabilidad limitada, SRL, en el último mes, todas con direcciones que coincidían con propiedades que mamá poseía antes del matrimonio. Su casa de campo de vacaciones en Oak Hills, la que papá le dejó, estaba listada para la venta a un 60% por debajo del valor de mercado. El comprador, una oferta anónima en efectivo a través de una de esas nuevas SRL. Empecé a documentar todo. Marcas de tiempo de las visitas de Carl, registros de ascensores, registros de acceso con tarjeta llave. Mi formación en cumplimiento me había enseñado el poder de un rastro de papel, cada interacción, cada transacción sospechosa, cada conversación escuchada iba a mis archivos encriptados. El patrón se volvió claro. Carl estaba liquidando los activos de mamá, canalizando el dinero a través de empresas fantasma y haciendo donaciones sospechosamente oportunas a su fondo de campaña, lo suficientemente pequeñas para evitar informes obligatorios,
pero lo suficientemente frecuentes para financiar sus ambiciones políticas. «Estás paranoica», dijo mi amiga Jessica mientras tomábamos café. «Carl ha sido bueno con tu mamá». «Bueno con su herencia, querrás decir». «Él está a punto de ser vicealcalde». «¿Por qué arriesgaría eso por dinero?» «Porque necesita dinero para convertirse en vicealcalde». «Los fondos de campaña se están secando». Su principal donante se retiró el mes pasado después de ese escándalo de zonificación. Sabía que necesitaba más que sospechas y rastros de papel. Necesitaba pruebas de intención criminal, algo que se sostuviera en la corte. Y más importante aún, en el tribunal de la opinión pública. Carl tenía conexiones. El jefe de policía era su compañero de golf. El fiscal de distrito asistía a sus recaudaciones de fondos. Fue entonces cuando decidí confrontarlo directamente. Pero estratégicamente, programé una reunión en el hospital en la habitación de mamá durante el cambio de turno, cuando el piso estaría ocupado pero no caótico. Le dije a Carl que tenía preocupaciones sobre la coordinación del cuidado de mamá que requería en su opinión como su esposo. Llegó 15 minutos tarde, irritado. Mamá estaba durmiendo, sus medicamentos de la tarde la mantenían cómoda pero somnolienta. «Hazlo rápido, Olivia. Tengo un evento de campaña a las 7. Saqué mi tableta, mostrándole los listados de propiedades. «¿Por qué está a la venta la casa de campo de mamá?» Su rostro se oscureció. «Tu madre y yo tomamos decisiones financieras juntos. Mamá ama esa casa de campo. Papá le propuso matrimonio allí. El sentimiento no paga las facturas médicas. Su seguro cubre el 90%. El precio de venta ni siquiera cubriría el 10% restante a ese precio de lista, a menos que el dinero vaya a otro lugar». Carl se puso de pie abruptamente, su silla raspando contra el piso. «Necesitas ocuparte de tus propios asuntos. Mamá es mi asunto». «No», dijo él, acercándose, usando su ventaja de altura. «Ella es mi esposa. Tengo autoridad legal aquí». «No si esa autoridad fue obtenida mediante coerción». La máscara se deslizó. Entonces, solo por un momento, vi al verdadero Carl. No el candidato pulido, sino el hombre desesperado que se había sobreendeudado en malas inversiones y veía los activos de mi madre como sus salvavidas. «No tienes idea de con qué estás interfiriendo», dijo en voz baja. «Retrocede, Olivia, por tu propio bien». «¿Es eso una amenaza?» «Es un consejo de familia». Se fue entonces, pero no sin antes tomar el historial médico de mamá del pie de su cama, una violación del protocolo del hospital que documenté e informé de inmediato. Esa noche, llamé al antiguo abogado de mi mamá, el señor Morrison, quien se había retirado pero aún mantenía su licencia activa. Escuchó mis preocupaciones y me dio un consejo aleccionador. Sin evidencia clara de coerción o incompetencia en el momento de la firma, esos documentos de poder notarial probablemente se mantendrán. «Necesitas algo innegable, Olivia. Algo que muestre su verdadero carácter». No sabía entonces que el universo estaba a punto de entregar exactamente eso, envuelto en cortinas de hospital y presenciado por la aliada más inesperada. A la tarde siguiente, mamá había sido trasladada a una habitación de recuperación semiprivada. 2 camas separadas por una cortina retráctil. La otra cama parecía vacía, con su cortina de privacidad cerrada. Estaba revisando su papeleo del seguro cuando Carl irrumpió, con la cara enrojecida por una rabia apenas contenida. «¿Dónde están los formularios de autorización del seguro?», exigió sin preámbulos. «¿Qué formularios?». Mantuve mi voz nivelada. «Profesional. Los de la transferencia de su cuidado a las instalaciones de Meadowbrook. Los necesitan hoy». Meadowbrook era un centro de rehabilitación a 40 millas de distancia. Casualmente propiedad de uno de los socios comerciales de Carl. El médico de mamá no ha recomendado el traslado. «Ella está bien aquí. Esa no es tu decisión». En realidad, sin un poder notarial válido para decisiones de atención médica, tampoco es la tuya. Sostuve la carpeta del seguro contra mi pecho.
Y no voy a entregar ningún documento sin el consentimiento consciente de mamá. La mano de Carl salió disparada, agarrando mi muñeca. Dame los malditos papeles. Suéltame. Traté de alejarme, pero su agarre se tensó. Crees que eres muy lista, ¿no? Jugando a la detective, haciendo llamadas a Morrison. Su otra mano empujó mi hombro, empujándome contra la pared. Vas a destruir todo. La campaña, esta familia, el futuro de tu madre. Kai, me estás lastimando. Tú, pequeña obstinada. Su mano subió rápido, la bofetada atrapándome en la mejilla izquierda con suficiente fuerza para voltear mi cabeza hacia un lado. El sonido restalló en la habitación como un disparo. Mis oídos zumbaban, mi mejilla ardía, los papeles del seguro se esparcieron por el suelo. No eres nada, siseó, inclinándose lo suficiente para que pudiera oler el whisky en su aliento. Solo una hija amargada que no puede aceptar que mami tiene una nueva vida. Sigue interfiriendo y me aseguraré de que pierdas ese precioso trabajo tuyo. Conozco gente en la junta del hospital. Agarró los papeles del suelo, metiéndolos en su maletín. Mantente alejada de tu madre hasta que aprendas algo de respeto. Me dejó allí, con la mano presionada contra mi mejilla ardiente. La visión borrosa por lágrimas que me negaba a dejar caer. La habitación se sentía imposiblemente tranquila después de su partida. Solo el pitido constante de los monitores de mamá y el susurro del aire forzado a través de las rejillas de ventilación. ¿Estás bien, querida? La voz vino desde detrás de la cortina de la otra cama, suave, culta, con el tipo de acero debajo que viene de años de autoridad. Yo. Sí. Siento si la molestamos. La cortina se abrió, revelando a una mujer elegante de unos 70 años. Cabello plateado perfectamente peinado a pesar de la bata de hospital. Sus agudos ojos azules no se perdieron nada mientras observaban mi mejilla enrojecida y mi postura defensiva. Eleanor Vale, dijo, extendiendo una mano cuidada. Y no me molestaste. Ese hombre lo hizo. Eleanor Vale. Conocía ese nombre. Su difunto esposo había donado el ala cardíaca. Su nombre estaba en una placa de bronce en el vestíbulo principal. Soy Olivia Harper. Trabajo aquí. Departamento de cumplimiento, en realidad. ¿Y la paciente? Mi madre. La expresión de la señora Vale se endureció. Ese hombre que te golpeó, su esposo, presumo. Asentí, repentinamente exhausta. Siéntate, ordenó, señalando la silla de visitas junto a su cama. Pareces lista para colapsar. Me senté y la historia brotó. La manipulación financiera de Carl, las transacciones sospechosas, mis temores por los activos y el bienestar de mi madre. La señora Vale escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente. He visto hombres como él antes, dijo cuando terminé. Llevan su crueldad como colonia, pensando que el poder los hace intocables. Alcanzó su botón de llamada. Enfermera, ¿podría venir a fotografiar la lesión de la señorita Harper para el informe de incidente? La enfermera que respondió echó un vistazo a mi cara e inmediatamente comenzó a seguir el protocolo de asalto. Fotos desde múltiples ángulos, documentación detallada, preguntas sobre lo que sucedió. Respondí con la verdad mientras las amenazas de Carl resonaban en mi mente. Después de que la enfermera se fue, la señora Vale sonrió, una expresión aguda y conocedora. «Trabajas en cumplimiento», dijiste. «Sí». Entonces entiendes la importancia de la documentación, la evidencia, los testigos. Desafortunadamente, es su palabra contra la mía. ¿Lo es? Hizo un gesto hacia un pequeño dispositivo negro montado discretamente en la esquina donde las paredes se encontraban con el techo. Tengo preocupaciones de seguridad. Demasiados reporteros agresivos a lo largo de los años tratando de obtener declaraciones en el lecho de muerte sobre el patrimonio de mi esposo. Mi sistema de seguridad personal ha estado grabando desde que fui admitida hace 3 días. Mi corazón se detuvo. Grabando audio y vídeo, querida, claro como el cristal. Esa cámara,
Captó todo. El agarre, el empujón, la bofetada, las amenazas. Tomó su teléfono de la mesa de noche. Mi abogado estará muy interesado en este metraje. Señora Vale, no podría pedirle qué. No estás pidiendo. Estoy ofreciendo. Ese hombre se postula para vicealcalde. Sacudió la cabeza. No en mi ciudad. No después de lo que acabo de presenciar. Hizo una llamada, hablando tranquila pero firmemente con alguien llamado Daniel. Cuando colgó, se volvió hacia mí. Mi abogado estará aquí dentro de 1 hora. Necesitaremos tu permiso para retener y copiar el metraje, por supuesto, pero mantengo todos los derechos de las grabaciones hechas en mi presencia. Carl tiene conexiones. El jefe de policía, el fiscal de distrito. Conexiones locales, corrigió ella. Yo tengo estatales y federales. Mi sobrino es un fiscal federal adjunto especializado en corrupción pública. Mi ahijada dirige la Comisión Electoral del Estado. Me palmeó la mano. Tu padrastro cometió un error crítico hoy. ¿Cuál es? Asumió que el único testigo no tenía poder. Su sonrisa se volvió depredadora. No he estado sin poder desde 1973. Mamá se movió en su cama, murmurando algo incoherente. Me moví a su lado, ajustando su manta, y me encontré mirando sus manos. Las manos que me enseñaron a ser fuerte, a defender lo que es correcto, a documentar todo. Había sido contadora antes de retirarse, meticulosa con los registros. Vamos a protegerla, dijo la señora Vale suavemente. Pero primero, vamos a destruirlo a él. Adecuadamente, legalmente, públicamente. Toqué mi mejilla sensible, sintiendo el calor aún irradiando de la huella de la palma de Carl. Él contraatacará. Tratará de desacreditarme. Dirá que soy vengativa, inestable. Que lo intente. El teléfono de la señora Vale vibró con un mensaje de texto. Daniel acaba de llegar. Trae a un contador forense y un investigador privado. Ah, y querida, ese sistema de cámara que mencioné, ha estado subiendo a un servidor seguro en la nube. Incluso si alguien intentara destruir la copia local, tenemos copias de seguridad. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí esperanza. Carl pensó que me había silenciado con violencia e intimidación. En cambio, acababa de entregarnos el arma que necesitábamos. La puerta se abrió y 3 personas en trajes caros entraron, lideradas por un hombre que parecía comer demandas corporativas en el desayuno. Señora Vale, asintió, luego se volvió hacia mí. Señorita Harper, entiendo que tenemos un asalto que documentar y un crimen financiero que descubrir. Me paré más derecha, mi entrenamiento de cumplimiento entrando en acción. Tengo archivos, registros de transacciones, una línea de tiempo. Excelente. Empezaremos allí. Miró a la señora Vale. ¿Y el vídeo? Listo para descargar, cada segundo de él. El contraataque llegó más rápido de lo esperado. A la mañana siguiente, Carl ya había comenzado su campaña para desacreditarme. Llegué al trabajo para encontrar a mi supervisora, Janet, esperando en mi oficina con el representante de recursos humanos, Marcus Williams. Olivia, necesitamos discutir una queja seria, dijo Marcus, sin mirarme a los ojos. Presentada por Carl Whitaker, supongo. Janet se movió incómoda. Él alega que has estado accediendo a registros de pacientes de manera inapropiada, específicamente los documentos financieros de su esposa. Soy su hija. He figurado como su contacto de emergencia y defensora de atención médica durante años. Él afirma que estás experimentando inestabilidad emocional debido al divorcio y nuevo matrimonio de tus padres. Marcus leyó de su tableta, que lo has estado acosando durante sus visitas, creando un ambiente hostil para el cuidado del paciente. Saqué mi teléfono, mostrándoles las fotos que la enfermera había tomado ayer. Esto es lo que Carl Whitaker me hizo en la habitación 314. Hay un informe de incidente presentado. Marcus palideció. Janet jadeó. También llamó a Bob Morrison,
un abogado retirado, difundiendo mentiras sobre mi estado mental, continué. Tengo los registros de llamadas. Está tratando de silenciarme porque descubrí que ha estado coaccionando a mi madre para que le ceda sus activos mientras está bajo fuerte sedación. Estas son acusaciones serias, dijo Marcus con cuidado. La Junta está preocupada por la posible publicidad negativa durante la temporada electoral. Así que quieren que desaparezca en silencio. Se ha sugerido una licencia voluntaria, dijo Janet disculpándose. Con paga, por supuesto, hasta que las cosas se calmen. 2 semanas, añadió Marcus. La Junta siente que sería lo mejor para todos. Quería pelear, pero Daniel Brennan, el abogado de la señora Vale, había anticipado esto. Toma la licencia, había aconsejado. Te mantiene empleada mientras nos da espacio para maniobrar. Bien, dije, pero quiero todo por escrito, los términos, la duración y especialmente que esta es una licencia administrativa, no disciplinaria. Marcus asintió, aliviado. Por supuesto. Mientras empacaba mi oficina, mi teléfono vibró. Carl había escalado. Un mensaje de un colega en la estación de enfermeras. Seguridad acaba de recibir órdenes de marcar tu tarjeta de acceso. No se te permite entrar en la habitación de tu mamá sin supervisión. La táctica de aislamiento. Metodología clásica de abusador. Pero Carl había subestimado tanto mi preparación como a mis aliados. Cada documento que había reunido ya estaba copiado y asegurado. La señora Vale había organizado que un defensor de pacientes visitara a mamá diariamente. Y lo más importante, habíamos solicitado una orden de protección de emergencia esa mañana, no para mí, sino para mamá, citando abuso financiero a personas mayores. Esa tarde, mientras Carl estaba en un mitin de campaña, la historia comenzó a filtrarse. No a través de mí, yo estaba honrando mi acuerdo de licencia, sino a través del personal del hospital preocupado que había presenciado las secuelas del asalto. El blog local, North Lake Truth, publicó un artículo. Surgen dudas sobre el candidato a vicealcalde tras incidente hospitalario. La gerente de campaña de Carl me llamó en 1 hora. ¿Qué hará falta para que esto desaparezca? Preguntó sin rodeos. Retirada total del poder notarial de mamá. Devolución de todos los activos transferidos. Y Carl se mantiene alejado de nosotras dos. Eso es extorsión. Eso es negociación. Revisa tu correo electrónico. Daniel Brennan envió los términos hace 1 hora. Ella colgó. Esa noche, me senté en el estudio de la señora Vale. Había sido dada de alta, pero insistió en que usara su casa como base de operaciones. La contadora forense, Sarah Kim, había extendido registros financieros sobre el escritorio de Caoba. Es peor de lo que pensabas, dijo Sarah. La venta de la casa de campo fue solo el comienzo. Ha sacado 3 préstamos contra propiedades a nombre de tu madre. Falsificó su firma en las solicitudes. El dinero fue directamente a compras de publicidad de campaña. Eso es fraude federal, notó Daniel. Violaciones de financiamiento de campaña, fraude electrónico, falsificación. Está enfrentando un tiempo serio en prisión. Necesitamos más que crímenes financieros, dijo la señora Vale desde su sillón de orejas. El público perdona escándalos de dinero. No perdonan la violencia contra las mujeres. ¿El vídeo? Siendo mejorado mientras hablamos, respondí. Mi firma de seguridad está preparando una versión con calidad de transmisión. Mi teléfono sonó. El número de mamá. ¿Olivia? Su voz era más clara de lo que había sido en días. ¿Por qué no has visitado? Carl dijo que estabas demasiado ocupada. Mamá, Carl te ha estado mintiendo. Te explicaré todo, pero primero, ¿te ha pedido que firmes algo más? Una pausa. La enfermera no lo dejó, dijo algo sobre una orden judicial. Estaba furioso. La orden de protección de emergencia había pasado. Mamá, ¿recuerdas haber firmado papeles hace unos días? Es borroso. Carl dijo que eran formularios de seguro. No lo eran.
Te engañó para que le cedieras el poder notarial. Lo estamos arreglando. Oh, cariño. No. Carl no lo haría. Mamá, tengo pruebas. Evidencia en vídeo. Registros financieros. Te ha estado robando para financiar su campaña. El silencio se extendió entre nosotras. ¿La casa de campo? Preguntó finalmente. Dijo que necesitábamos vender la casa de campo. Ya la puso en venta por debajo del valor de mercado a una compañía que él posee en secreto. Escuché su brusca toma de aliento. Tu padre me propuso matrimonio en esa casa de campo. Lo sé, mamá. Vamos a detenerlo. Olivia. Su voz se volvió de acero. La voz que recordaba de la infancia cuando alguien intentaba engañarla en el supermercado. Destrúyelo. Sonreí por primera vez en días. Ya está en proceso. Después de colgar, me volví hacia el equipo reunido en el estudio de la señora Vale. Ella está a bordo. ¿Cuál es nuestro siguiente movimiento? Daniel abrió un calendario en su computadora portátil. El próximo debate de campaña es el jueves, dentro de 3 días. Foro público transmitido en vivo por cable local. Perfecto, dijo la señora Vale, una audiencia cautiva, medios presentes y Carl en el escenario sin poder escapar. Necesitaremos al fiscal a bordo para entonces, añadió Sara. Estos documentos financieros por sí solos deberían ser suficientes para una orden de arresto. Mi sobrino ya está revisando todo, nos aseguró la señora Vale. Los fiscales federales aman las violaciones de financiamiento de campaña. Es como la mañana de Navidad para ellos. Toqué mi mejilla donde el moretón se había oscurecido a púrpura verdoso. Carl pensó que había ganado al hacerme suspender, al aislarme de mamá, al difundir su veneno a través de la administración del hospital. No tenía idea de lo que venía. Hay una cosa más, dije. La enfermera que documentó mi lesión. Escuchó a Carl amenazar mi trabajo. Está dispuesta a testificar. Daniel tomó nota. Manipulación de testigos. Añádelo a la lista. Afuera, la lluvia de octubre comenzó a caer, salpicando contra las altas ventanas del estudio de la señora Vale. 3 días hasta el debate. 3 días para compilar todo en un caso hermético que terminaría con la carrera política de Carl y muy posiblemente con su libertad. Sabes, reflexionó la señora Vale, agitando su brandy, no me he divertido tanto desde que derribé a ese congresista en el 98. ¿Qué pasó con él? Preguntó Sara. Todavía está en una prisión federal. Fraude postal, evasión de impuestos y asalto. Levantó su copa hacia mí. Pero él solo abofeteó a su secretaria. Tu padrastro abofeteó a la protegida de la mujer equivocada. La revelación vino de una fuente inesperada. Mientras yo estaba bloqueada fuera del hospital, la señora Vale había dispuesto que su médica personal, la doctora Margaret Steele, se hiciera cargo del cuidado de mamá. La doctora Steele era minuciosa, obsesivamente. Ordenó una revisión completa del historial de medicación de mamá, y ahí fue cuando lo encontró. A su madre se le administró 3 veces la dosis estándar de Dilaudid el día que firmó esos papeles, me dijo la doctora Steele por teléfono. Las notas de enfermería muestran que Carl solicitó específicamente el máximo manejo del dolor esa mañana, anulando el protocolo estándar. Eso es manipulación de medicación, dije, agarrando el teléfono con más fuerza. Es más que eso. La dosis administrada habría deteriorado significativamente su función cognitiva. Cualquier documento firmado bajo ese nivel de sedación podría ser impugnado como inválido. Llamé inmediatamente a Daniel, quien ya estaba redactando citaciones. Consígueme los registros de administración de medicamentos, los registros de farmacia, todo, y averigua qué enfermera administró esas dosis. La enfermera resultó ser Teresa Coleman, una enfermera itinerante que solo había trabajado 3 turnos en Riverton General, todos coincidentemente cuando mamá necesitaba medicación extra. Se había ido de la ciudad inmediatamente después, pero nuestro investigador privado la rastreó hasta un motel a 2 estados de distancia,
donde se derrumbó y admitió que Carl le había pagado $10.000 para asegurar que mamá estuviera cómoda durante sus visitas. No sabía qué estaba haciendo que firmara cosas, sollozó Teresa en la llamada telefónica grabada. Dijo que ella tenía un dolor terrible, que las enfermeras regulares no eran lo suficientemente compasivas. Otro delito grave, otro testigo. Pero la señora Vale no estaba satisfecha con solo construir un caso legal. Necesitamos impulso público, declaró durante nuestra sesión de estrategia. El tribunal de la opinión pública importa tanto como el legal. Orquestó una campaña brillante. Primero, hizo que su contadora mencionara, accidentalmente, en el club de campo que se habían marcado transacciones financieras extrañas en los fondos de campaña de Carl. En cuestión de horas, el molino de chismes estaba girando. Luego arregló que el periódico local recibiera un consejo anónimo sobre la venta de la casa de campo, completo con documentación que mostraba que la SRL del comprador se remontaba al asistente de Carl. El periódico publicó la historia el martes. Surgen preguntas sobre los negocios inmobiliarios del candidato a vicealcalde. La respuesta de Carl fue predecible. Celebró una conferencia de prensa, con mi madre prominentemente exhibida a su lado en una silla de ruedas, luciendo frágil y confundida. Estos son ataques infundados de una hijastra descontenta que nunca ha aceptado la felicidad de su madre, anunció. Olivia Harper tiene un historial de inestabilidad mental y comportamiento vengativo. He tenido que tomar medidas legales para proteger a mi esposa del acoso de su propia hija. Mamá permaneció sentada en silencio, con los ojos desenfocados. Claramente la habían medicado para la aparición. Ese hijo de perra, murmuré, viendo la transmisión en vivo desde el estudio de la señora Vale. Perfecto, dijo Daniel, sorprendiéndome. Acaba de salir a negar todo. Hace que la revelación sea mucho más dulce. El investigador, Mike Torres, había estado ocupado. Había sacado imágenes de seguridad del garaje del hospital que mostraban a Carl reuniéndose con Teresa Coleman, pasándole un sobre. Había obtenido registros bancarios que mostraban el retiro de $10.000 de la cuenta personal de Carl el día anterior. Incluso había encontrado al técnico de farmacia que había cuestionado las órdenes de medicación inusuales, pero se le dijo que las procesara de todos modos. Cada mentira crea un rastro, explicó Mike. Carl ha estado tan concentrado en cubrir el gran crimen, el fraude financiero, que se descuidó con los detalles. Llegó el miércoles con una sorpresa. La Junta del hospital, enfrentando una presión creciente y la amenaza de una investigación federal sobre violaciones de seguridad del paciente, de repente cambió de rumbo. Marcus de Recursos Humanos llamó personalmente. La Junta ha revisado la situación, dijo con cuidado. Tu licencia administrativa se ha convertido en tiempo libre pagado y eres bienvenida a regresar cuando te sientas lista. Además, se ha instruido a seguridad para otorgarte acceso completo para visitar a tu madre. ¿Qué cambió sus mentes? La señora Vale compró una mesa en la próxima gala del hospital, una mesa de $100.000, y mencionó que está considerando financiar un nuevo programa de defensa del paciente. El dinero habla incluso en la atención médica. Visité a mamá esa tarde. Estaba lúcida, los protocolos de medicación adecuados restaurados. Carl había sido excluido de su habitación por la orden de protección, aunque había enviado flores. Un arreglo masivo que gritaba desesperación. Recuerdo más ahora, dijo mamá, sosteniendo mi mano. Los papeles, la presión. Seguía diciendo que era para nuestro futuro, que la campaña nos convertiría en personas importantes. Mamá, necesito que hagas algo mañana durante el debate. Cualquier cosa. Le expliqué el plan. Sus ojos se abrieron, luego se entrecerraron con determinación. Ese bastardo me drogó. Tenemos pruebas, la enfermera confesó. Los registros de farmacia muestran todo. Apretó mi mano más fuerte. Tu padre estaría orgulloso de ti, Olivia, enfrentándote a un matón. Esa noche, se hicieron los preparativos finales. El fiscal, James, sobrino de la señora Vale, había acelerado la orden. Sería firmada por un juez federal el jueves por la mañana, lista para su ejecución durante el debate.
Lo tenemos por fraude electrónico federal, violaciones de financiamiento de campaña, abuso de ancianos y conspiración para cometer agresión médica, resumió James. Esos son de 15 a 20 años mínimo. Sara había terminado la contabilidad forense. Robo y fraude total, 1,8 millones de dólares, incluyendo la venta intentada de la casa de campo, los préstamos fraudulentos y los desvíos de fondos de campaña. Daniel había preparado los paquetes para los medios, unidades USB que contenían el vídeo de Carl agrediéndome, la evidencia financiera y la confesión de Teresa Coleman. Serían distribuidos a todos los medios de comunicación en el momento en que Carl subiera al escenario. «¿Te das cuenta?», dijo la señora Vale, sirviendo champán a pesar de las circunstancias, «mañana terminará con él por completo. Sin recuperación, sin manipulación mediática, sin segundas oportunidades». Pensé en el moretón en mi mejilla ahora desvaneciéndose a amarillo verdoso. En la confusión y el miedo de mamá, en la certeza presumida de Carl de que el poder y las conexiones lo hacían intocable. «Bien», dije, aceptando el champán. «Algunas personas merecen sus finales». La señora Vale levantó su copa. «Por los rastros de papel y la defensa del paciente». Daniel añadió. «Por la justicia». «Por mi madre», dije en voz baja, quien me enseñó a documentar todo. El jueves amanecería con Carl Whitaker pensando que estaba a punto de triunfar en su debate, cimentando su camino hacia la vicealcaldía. No tenía idea de que cada documento estaba en su lugar, cada testigo listo, cada trampa puesta. El rastro de papel que descartó como tonterías burocráticas se convertiría en la soga alrededor de su cuello político. Y la mujer a la que había abofeteado en una habitación de hospital estaría sentada en la primera fila viendo su imperio desmoronarse en tiempo real. «Una cosa más», dijo James mientras nos preparábamos para irnos. «El FBI quiere observar mañana. Aparentemente, han estado investigando irregularidades en el financiamiento de campañas en varias carreras locales. Carl acaba de facilitar mucho su trabajo». El yunque federal estaba a punto de caer, y Carl estaba parado directamente debajo de él, todavía mirando hacia su gloria imaginada. La belleza de un rastro de papel es su indiferencia al poder o la persuasión. Los números no mienten. Las marcas de tiempo no pueden ser encantadas. Las huellas digitales persisten a pesar de las protestas de inocencia. Pasé la noche del miércoles en la sala de conferencias del bufete de abogados de Daniel, rodeada por la evidencia que habíamos reunido metódicamente. Mi entrenamiento en cumplimiento me había preparado para esto, la cuidadosa referencia cruzada, la cadena de custodia, la secuencia irrefutable de eventos. «Empieza con la línea de tiempo», instruyó Daniel. «Los jueces aman la cronología». Abrí el documento maestro en mi computadora portátil. 2 de octubre, 10:47 de la mañana. Carl entra al hospital usando su pase de visitante. Registro de seguridad confirmado. 10:52 de la mañana. Pasa su tarjeta en el ala de farmacia, supuestamente buscando el baño. 10:54 de la mañana. Teresa Coleman accede al sistema de medicación y anula el protocolo estándar de Dilaudid para Linda Harper. 11:15 de la mañana, continuó Sara, leyendo de su análisis forense. Aparece la primera firma falsificada en el documento de poder notarial. Noten la presión del bolígrafo consistente con alguien que está fuertemente sedado. Movimiento de mano guiado. Mike Torres añadió sus hallazgos. 11:22 de la mañana. La cámara de seguridad del edificio muestra a Carl en el vestíbulo principal haciendo una llamada. Los registros telefónicos citados de Verizon confirman que llamó a su abogado para presentar los papeles del poder notarial inmediatamente. 11:45 de la mañana, reanudé. La firma electrónica de mamá aparece en una autorización de transferencia bancaria, moviendo $400.000 de su cuenta de inversión a una nueva SRL llamada North Lake Holdings. La dirección IP se remonta a la computadora portátil de Carl. Cada crimen creaba datos, cada pieza de datos contaba una historia. El listado de la casa de campo, apuntó Daniel, publicado en línea a las 2:15 de la tarde el mismo día, listado en $180.000 cuando la tasación fiscal lo valora en $300.000. La SRL compradora fue creada solo 6 horas antes.
Sara sacó registros bancarios. El patrón es obvio una vez que lo mapeas. El dinero fluye de las cuentas de Linda a empresas fantasma. Se queda allí por 24 a 48 horas, luego se mueve en cantidades más pequeñas, todas por debajo de $10.000 para evitar requisitos de informes federales, al fondo de campaña de Carl. Depósitos estructurados, dijo James desde el altavoz, llamando desde la oficina del fiscal federal. Eso solo ya es un delito grave. Pensó que estaba siendo inteligente, pero solo añadió lavado de dinero a sus cargos. Había creado un gráfico visual, el tipo que los fiscales aman para los jurados, cajas y flechas mostrando el flujo de dinero, codificado por colores por fecha con números de evidencia correspondientes. El ADN financiero de Carl estaba por todas partes. Ahora los registros de medicación, dije, cambiando de pantalla. 3 turnos donde Teresa Coleman trabajó. Cada turno, mamá recibió exceso de medicación para el dolor precisamente 45 minutos antes de las visitas de Carl. La correlación es del 100%. Mickey había hecho un trabajo increíble. Los registros bancarios de Coleman muestran un depósito en efectivo de $10.000 el 3 de octubre. Compró un boleto de autobús fuera del estado el 5 de octubre, justo después de su último turno. Su motel fue pagado con una tarjeta de crédito. La factura se remonta a otra empresa fantasma de Carl. Conciencia de culpa, notó James. Los jurados aman cuando los criminales huyen. Los registros de acceso al ascensor eran particularmente condenatorios. Carl había usado su tarjeta de visitante para acceder a áreas restringidas 14 veces. Siempre cuando enfermeras específicas estaban en descanso, siempre cuando mamá estaba programada para medicación. Estudió los patrones, expliqué. Sabía cuándo sería más vulnerable. Hablando de patrones, Daniel sacó otro documento. Discutamos las finanzas de la campaña. Sara se había superado aquí. La campaña de Carl informó haber recaudado $1,2 millones. Impresionante para una carrera de vicealcalde. Pero cuando analizas a los donantes, el 60% son SRL creadas en los últimos 6 meses, todas registradas en variaciones de las mismas 5 direcciones, propiedades de Carl o sus asociados. Se estaba donando a sí mismo, aclaró Mike, usando dinero robado para crear la apariencia de apoyo de base. Saqué las regulaciones de la Comisión Federal Electoral. La contribución individual máxima es de $2.900 por elección. Carl creó donantes fantasma para eludir los límites. Cada SRL podía donar por separado, aunque el dinero provenía de la misma fuente, las cuentas de mamá. Al FBI le encantará esto, dijo James. Es como si hubiera escrito un libro de texto sobre violaciones de financiamiento de campaña. Pero la joya de la corona de nuestro rastro de papel fue algo inesperado. Mike lo había encontrado mientras revisaba los correos electrónicos comerciales de Carl obtenidos a través de una citación al servidor de su sede de campaña. Miren esto, dijo Mike, abriendo un correo electrónico fechado hace 3 meses. Carl a su gerente de campaña, los activos de Linda podrían resolver nuestro problema de financiamiento. Ella confía en mí completamente. Solo necesito el momento adecuado cuando sea vulnerable. Premeditación por escrito, dijo Daniel. En sus propias palabras. Planeó esto antes de que la cirugía de mamá siquiera estuviera programada, dije en voz baja. Daniel asintió. Eso convierte esto de explotación en conspiración. Deliberadamente esperó su vulnerabilidad médica. Pensé en mamá recuperándose en su cama de hospital, juntando lentamente las piezas de la traición. El hombre en el que había confiado, amado, casado. Él la había visto como nada más que una fuente de financiamiento. El debate de mañana, dijo Daniel, cambiando el enfoque. La orden será firmada a las 9 de la mañana. El debate comienza a las 7 de la tarde. ¿Tendremos todo listo? ¿Paquetes de medios? Pregunté. 30 unidades USB preparadas, cada una conteniendo el vídeo, los gráficos financieros, extractos de los registros de medicación y la confesión de Coleman. El momento en que Carl suba al escenario, salen.
Sara había creado algo especial, una infografía de una sola página que contaba toda la historia. Monto del robo en la parte superior, línea de tiempo en el medio, cargos en la parte inferior. Para redes sociales, explicó. Se volverá viral en minutos. ¿Noticias locales? Preguntó Mike. Están listos. 3 reporteros han estado investigando las finanzas de Carl durante semanas, encontrando callejones sin salida. Mañana, les entregamos toda la historia. Envuelta para regalo con evidencia. James se aclaró la garganta en el teléfono. El equipo de arresto estará en su lugar. 4 agentes del FBI, 2 alguaciles de Estados Unidos esperarán mi señal. ¿Y mamá? Pregunté. Ella estará allí, confirmó Daniel. La doctora Steele la autorizó para la ausencia de 2 horas. Movilidad completa, lúcida. Quiere mirar a Carl a los ojos cuando suceda. Estudié las paredes de la sala de conferencias cubiertas con nuestra evidencia, correos electrónicos impresos, extractos bancarios, capturas de pantalla, registros, fotos, cada uno etiquetado, numerado, con referencias cruzadas. Cualquier pieza individual podría explicarse. Juntas, formaban una red ineludible. ¿Saben qué es irónico? Dije. Carl siempre se jactaba de no dejar rastro de papel, haciendo todo con apretones de manos y acuerdos verbales en sus tratos inmobiliarios. Pero el crimen requiere documentación, observó Sara. Los bancos necesitan formularios, las transferencias necesitan autorización, las campañas necesitan informes. Y los hospitales, añadí, documentan todo. Mi teléfono vibró. ¿Un mensaje de texto de mamá, lista para mañana? Usaré mi traje azul marino. El del funeral de papá parece apropiado para otro entierro. La señora Vale había estado callada durante nuestra revisión, pero ahora se puso de pie. Caballeros, damas, han construido algo magnífico aquí. No solo un caso, sino un monumento al principio de que la evidencia importa más que la influencia. Caminó hacia la ventana, mirando el horizonte de North Lake, donde los carteles de campaña de Carl decoraban cada 2 farolas. Mañana, esos carteles se convierten en artefactos históricos, el último rastro de las ambiciones políticas de Carl Whitaker. Me uní a ella en la ventana. Podría haber sido simplemente un empresario mediocre con ego. En cambio, eligió ser un criminal. Al rastro de papel no le importan sus elecciones, respondió la señora Vale. Solo le importan sus acciones, y sus acciones, querida, han sido extensamente documentadas. La contraofensiva de Carl comenzó al amanecer del jueves. Me desperté con 17 llamadas perdidas y un mensaje de texto de Janet, revisa las noticias ahora. El programa matutino tuvo a Carl en vivo en el estudio. Mi cara estaba pegada en la pantalla detrás de él. Específicamente, una foto vieja de mis años universitarios en una protesta, cuidadosamente recortada para parecer agresiva. Olivia Harper tiene un historial de comportamiento radical, dijo Carl suavemente. Ella nunca ha aceptado el nuevo matrimonio de su madre. Ahora está fabricando evidencia, manipulando registros hospitalarios, tratando de destruir nuestra familia. El presentador, claramente preparado con los puntos de conversación de Carl, asintió con simpatía. ¿Está diciendo que esto es una venganza? Estoy diciendo que una mujer perturbada con acceso a sistemas confidenciales los está utilizando como armas contra el esposo de su madre. He presentado quejas ante la Junta del Hospital, la Junta Estatal de Licencias Médicas y el FBI sobre su acceso ilegal a registros privados. Mi teléfono sonó inmediatamente. Marcus de Recursos Humanos. Olivia, la Junta está en sesión de emergencia. El abogado de Carl acaba de entregar una orden de cese y desistimiento y amenazó con una demanda de $50 millones contra el hospital. ¿Por qué? Por permitirte robar datos de pacientes. Quieren que seas despedida inmediatamente. Marcus, tengo todo documentado. Cada acceso fue legítimo. Lo sé, pero la Junta está entrando en pánico. El presidente es amigo de Carl. Han programado una votación para el mediodía sobre tu despido.
Colgué y llamé a Daniel. Carl está tratando de que me despidan antes del debate. Déjalo intentar. Presentamos nuestra respuesta a las 11:45. La Junta tendrá que posponer cualquier acción pendiente de revisión legal. Pero Carl no había terminado. A las 9 de la mañana, un notificador me encontró en la casa de la señora Vale con una orden de restricción de emergencia. Carl buscaba prohibirme la entrada al lugar del debate, alegando que representaba una amenaza para su seguridad. Esto es desesperado, dijo Daniel, revisando el documento. Está lanzando todo contra la pared. Sabe que algo viene. Los animales heridos son siempre los más peligrosos, observó la señora Vale. La audiencia se fijó para las 2 de la tarde, 5 horas antes del debate. Carl estaba tratando de atarnos en la corte, evitar que asistiéramos. Yo manejaré la audiencia, dijo Daniel. Ustedes concéntrense en los paquetes de medios. Pero a las 10 de la mañana, nos golpearon con algo inesperado. Mickey irrumpió en la sala de guerra. Tenemos un problema. Teresa Coleman acaba de retractarse de su confesión. ¿Qué? Está afirmando que la coaccionamos. Que estaba confundida. Que Carl nunca le pagó nada. Ha contratado a un abogado, uno de los compañeros de golf de Carl. Los dedos de Sara volaron sobre su computadora portátil. Su cuenta bancaria acaba de recibir una transferencia de $50.000 de otra SRL, publicada hace una hora. Está comprando su silencio, dije. Demasiado tarde, la voz de James llegó a través del altavoz. Tenemos su confesión grabada original, los registros bancarios, la vigilancia por vídeo. Puede retractarse todo lo que quiera. La evidencia se mantiene. Pero el daño a la percepción pública fue inmediato. La campaña de Carl emitió una declaración: testigo clave admite haber mentido sobre Carl Whitaker. La conspiración de la hijastra colapsa. Las redes sociales explotaron. Los partidarios de Carl me atacaron implacablemente. Alguien publicó mi dirección. Amenazas de muerte comenzaron a llegar a mi bandeja de entrada. Mantente enfocada, ordenó la señora Vale. Esto es desesperación disfrazada de fuerza. A las 11:30, otro golpe. La junta del hospital votó 8-3 para terminar mi empleo con efecto inmediato. Mi acceso fue revocado. Mi correo electrónico eliminado. Mi década de servicio borrada. Janet llamó llorando. Lo siento mucho, Olivia. El presidente no nos dio opción. Dijo que era esto o Carl demanda al hospital hasta la bancarrota. Me senté en un silencio atónito. Mi carrera, mi identidad, desaparecidas. Perfecto, dijo Daniel. Lo miré fijamente. ¿Perfecto? Despido injustificado, represalia, violación de las protecciones para denunciantes. Acabas de convertirte en multimillonaria, Olivia. El hospital llegará a un acuerdo por 7 cifras mínimo. No quiero dinero. Quiero justicia. Tendrás ambos, dijo la señora Vale. Hizo una llamada. ¿Canal 7? Sí. Tengo una historia sobre la reunión de emergencia de la Junta del hospital. Sincronización muy interesante, ¿no dirían? Para el mediodía, la narrativa estaba cambiando. Hospital despide a empleada que reportó abuso de ancianos, corrió en 3 sitios de noticias. La audiencia de las 2 de la tarde fue un circo. El abogado de Carl argumentó que yo era un peligro claro y presente, citando mi historial de inestabilidad y el reciente despido por causa justificada. Daniel lo destruyó. Su señoría, la señorita Harper, no tiene antecedentes penales, ni historial de violencia, y fue despedida esta mañana en clara represalia por reportar abuso de ancianos. El señor Whitaker, sin embargo, Daniel colocó una carpeta en el estrado del juez, es el sujeto de una investigación activa del FBI por crímenes financieros. Las cejas del juez se alzaron. ¿Investigación del FBI? Además, continuó Daniel, tenemos evidencia en vídeo del señor Whitaker agrediendo físicamente a la señorita Harper en una habitación de hospital.
¿Le gustaría verlo? El abogado de Carl objetó frenéticamente, pero el juez lo permitió. La sala del tribunal observó en silencio mientras se reproducía el vídeo mejorado. La mano de Carl golpeando mi cara, el sonido nítido y claro. Moción denegada, dijo el juez fríamente. Y señor Whitaker, estoy enviando este vídeo a la oficina del fiscal de distrito. Carl salió furioso, con la cara morada de rabia. Al pasar, siseó. Estás acabada. Después de esta noche, no tendrás nada. Ya veremos, respondí. Para las 5 de la tarde, los medios tenían la historia. Candidato a vicealcalde captado en vídeo agrediendo a mujer, se extendió por las redes sociales. La campaña de Carl emitió negaciones, alegó falsificaciones profundas, de faques, amenazó con demandas. Pero el impulso había cambiado. 3 exempleados de la compañía de bienes raíces de Carl se presentaron con sus propias historias de intimidación. Un concejal retiró su respaldo. Mamá llamó desde el hospital. Las noticias están puestas. Están mostrando el vídeo. ¿Estás bien? Estoy mejor que bien. La doctora Steele me dio un estimulante suave. Perfectamente seguro, dice. Quiero estar completamente alerta esta noche. No tienes que venir, mamá. Podría ser demasiado estresante. Olivia, interrumpió ella. Me drogó, me robó y golpeó a mi hija. No me perdería su destrucción por nada del mundo. A las 6 de la tarde nos reunimos en el estacionamiento del centro cívico de North Lake. Mamá con su traje azul marino, caminando con un bastón pero firme. La señora Vale en elegante negro, pareciendo un ángel vengador. Daniel con su maletín de pruebas. Mike con los paquetes para los medios. Sara con su computadora portátil lista para subir todo. Agentes del FBI en autos sin marcar. Alguaciles de Estados Unidos en las salidas. Reporteros locales con cámaras listas. ¿Todos conocen su papel? Preguntó Daniel. Asentimientos por todos lados. Entonces vamos a ver a Carl Whitaker terminar su propia carrera. La señora Vale dijo. Cuando entramos, Carl ya estaba en el escenario para la prueba de sonido. Confiado y dominante, nos vio y se congeló solo por un momento antes de recuperar su sonrisa de político. Todavía pensaba que podía ganar esto. Todavía creía que sus conexiones, sus amenazas, su dinero podrían salvarlo. En exactamente una hora, aprendería lo contrario. El rastro de papel que habíamos construido, los testigos que habíamos reunido, la evidencia que habíamos compilado, todo estaba a punto de converger en un momento devastador. Carl había comenzado esta guerra con una bofetada. Estábamos a punto de terminarla con la verdad. El centro cívico de North Lake estaba lleno, 700 asientos, todos ocupados con espacio de pie solo en la parte de atrás. El escenario del debate estaba listo con 2 podios, luces brillantes y una mesa de modelador donde Patricia Wells del Canal 7 barajaba sus tarjetas de preguntas. Tomamos nuestros asientos en la primera fila, imposibles de perder, imposibles de ignorar. Me senté entre mamá y la señora Vale, con Daniel en el pasillo. Los agentes del FBI estaban dispersos por toda la audiencia, invisibles en su normalidad calculada. Los paquetes de medios habían sido distribuidos a cada reportero durante la recepción. Carl entró desde el lado izquierdo del escenario a las 7 de la tarde en punto, saludando a los partidarios, su sonrisa de campaña perfectamente calibrada. Sus ojos nos encontraron de inmediato, y vi la microexpresión, un destello de incertidumbre antes de que la máscara se reformara. Su oponente, Rebecca Torres, entró desde el lado derecho, una concejal con 20 años de experiencia. Había estado rezagada en las encuestas hasta que las noticias de esta mañana se conocieron. Buenas noches, North Lake, comenzó Patricia. El debate de esta noche se centra en el liderazgo, la integridad y la visión para el futuro de nuestra ciudad. Los primeros 20 minutos fueron teatro político estándar, infraestructura, asignaciones presupuestarias, financiamiento escolar. Carl se desempeñó bien, sus respuestas preparadas suaves y practicadas.
Nunca sabrías que estaba bajo investigación del FBI. Entonces Patricia cambió. Señor Whitaker, esta mañana apareció un vídeo que lo muestra en un altercado físico en el Hospital General Riverton. ¿Cómo responde? Carl, no dudó. Ese vídeo ha sido manipulado por oponentes políticos desesperados por detener el cambio real en North Lake. Mi hijastra, que fue despedida hoy por robar registros hospitalarios, ha orquestado una campaña de desprestigio. Señor Whitaker, interrumpió Patricia, ¿está diciendo que el vídeo es falso? Estoy diciendo que carece de contexto. Los desacuerdos familiares ocurren, pero politizarlos muestra la profundidad a la que algunas personas se hundirán. Desde mi asiento, sentí la mano de mamá apretarse en la mía. Todavía no. Rebecca Torres habló con cuidado. Señor Whitaker, contexto o no, el vídeo muestra que usted golpea a una mujer. ¿Cómo es ese un liderazgo aceptable? Lo que es inaceptable, respondió Carl, volviéndose agresivo, es cómo se explotan los problemas de salud mental en las familias. Mi hijastra ha luchado con la estabilidad durante años. Hemos tratado de ayudarla, pero... Ahí fue cuando mamá se puso de pie. Todo el auditorio se volvió. Linda Harper, de 72 años, posquirúrgica pero recta como una vara, caminó lentamente hacia el micrófono de la audiencia preparado para preguntas y respuestas. Me gustaría abordar las afirmaciones del señor Whitaker sobre la salud mental de mi hija, dijo, con voz clara y firme. Patricia parecía insegura. Señora, la porción de preguntas y respuestas está programada para... Déjela hablar. Gritó alguien desde el fondo, luego otro. Déjela hablar. El canto creció hasta que Patricia asintió. Mamá miró directamente a Carl. Mi hija no tiene problemas de salud mental. Lo que tiene es evidencia de que me drogaste, robaste mi dinero y la agrediste cuando trató de protegerme. El auditorio estalló. Carl agarró el podio. Linda, estás confundida. ¿Tu medicación? La medicación con la que hiciste que una enfermera me diera una sobredosis. Mamá sacó un papel. Tengo los registros de farmacia, aquí mismo. Dosis triples de Dilaudid administradas bajo tus órdenes 30 minutos antes de que me hicieras firmar documentos financieros. Esto es periodismo de emboscada. Gritó la gerente de campaña de Carl desde las salas. Pero mamá no había terminado. Sostuvo otro documento. Esta es una declaración notariada revocando todo poder notarial otorgado a Carl Whitaker, firmada hoy frente a 3 testigos mientras estaba completamente lúcida. Daniel se puso de pie entonces, su voz superando el caos. Señor Whitaker, ha sido notificado. Sostuvo una orden federal. Agentes del FBI están aquí para arrestarlo por cargos de fraude electrónico, lavado de dinero, violaciones de financiamiento de campaña y conspiración para cometer abuso de ancianos. La audiencia jadeó mientras 4 agentes se movían hacia el escenario. Carl buscó frenéticamente salidas, pero los alguaciles de Estados Unidos bloquearon cada una. Esto es ridículo. Gritó Carl en su micrófono. Esto es persecución política. Estoy siendo incriminado por... Los dedos de Sara se movieron en su computadora portátil. De repente, la pantalla principal del centro cívico, destinada a mostrar información de los candidatos, se iluminó con el correo electrónico de Carl. Los activos de Linda podrían resolver nuestro problema de financiamiento. Ella confía en mí completamente. Solo necesito el momento adecuado cuando sea vulnerable. Luego registros bancarios. Transferencia tras transferencia desde las cuentas de mamá a empresas fantasma a fondos de campaña. El gráfico de contabilidad forense. Claro, y condenatorio. Luego el vídeo. No la bofetada esta vez. La grabación completa. Carl agarrándome, empujándome, amenazando mi trabajo, diciendo que me destruiría si interfería. La audiencia se sentó en un silencio atónito, viendo a Carl Whitaker revelarse en sus propias palabras y acciones. Rebecca Torres se alejó de su podio, dando a los agentes acceso claro a Carl. No pueden hacer esto aquí, protestó Carl mientras se acercaban.
Estoy en medio de un debate. En realidad, James, el fiscal federal, había aparecido junto al escenario. Este es el lugar perfecto. Los crímenes financieros afectan a toda la comunidad. Deberían ver cómo se hace justicia. Los agentes alcanzaron a Carl. Manos detrás de la espalda, señor Whitaker. Por un momento, Carl pareció listo para correr. Luego sus hombros se hundieron. La máscara finalmente cayó por completo. Mientras las esposas hacían clic, se volvió hacia mí con puro odio. ¿Destruiste todo? No, dije, lo suficientemente alto para que los micrófonos captaran. Tú lo hiciste. Yo solo lo documenté. Lo sacaron por el pasillo central, pasando por 700 testigos, pasando por cámaras rodando, pasando por los restos destrozados de sus ambiciones políticas. Su gerente de campaña intentó seguirlo pero fue detenida por otro agente. Ella también estaba siendo arrestada por conspiración. Patricia Wells, siempre profesional, regresó a su micrófono. Damas y caballeros, esto concluye el evento de esta noche. Señorita Torres, dijo Rebecca, como la única candidata restante, me retiro de la carrera. North Lake necesita borrón y cuenta nueva. Celebremos una nueva elección con nuevos candidatos, libres de cualquier asociación con esta corrupción. La audiencia estalló en aplausos. Mamá regresó hacia mí, exhausta pero triunfante. ¿Cómo lo hice? Perfecto, dije, abrazándola con cuidado. La señora Vale se puso de pie, ajustando su collar de perlas. Bueno, eso fue satisfactorio. Aunque creo que las esposas fueron un buen toque. Mickey apareció con su teléfono. Ya es tendencia. Almohadilla debate North Lake almohadilla Carl esposado almohadilla justicia para ancianos. El vídeo tiene 2 millones de vistas en 10 minutos. Un reportero empujó hacia adelante. Señorita Harper, ¿cómo se siente ver a su padrastro arrestado? Pensé en la pregunta. ¿Cómo se sentía? ¿Alivio? ¿Vindicación? Se siente como justicia, dije finalmente. Y a la justicia no le importan los sentimientos. Le importan los hechos. Esta noche, los hechos ganaron. Mientras salíamos del centro cívico, vi los carteles de campaña siendo derribados por voluntarios. La cara sonriente de Carl, sus promesas de integridad y valores familiares arrugadas y descartadas. Daniel caminó a mi lado. El hospital llamó. La Junta celebró otra votación de emergencia. Te ofrecen reintegro con pago retroactivo completo, un ascenso y una disculpa formal. Diles que lo pensaré, dije. Después de que despidan al presidente que intentó proteger a Carl. Ya hecho, dijo Daniel. Renunció hace una hora. El auto de la señora Vale se detuvo, su conductor sosteniendo la puerta. Cena de celebración. Estoy pensando en champán y venganza servida fría. Mamá rió. La primera risa real que había escuchado de ella en meses. Creo que hemos tenido suficiente venganza por una noche. Nunca es suficiente cuando está tan bien documentada, respondió la señora Vale con un guiño. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás al centro cívico donde las camionetas de noticias aún se estaban reuniendo, sus luces brillantes iluminando la verdad que arrastramos a la luz. Carl había pensado que era intocable, protegido por el poder y las conexiones. Había olvidado la regla fundamental de la era digital, todo deja un rastro. Y yo había aprendido a seguir cada uno. Las esposas hicieron clic con una finalidad que resonó en el centro cívico. Carl Whitaker, el hombre que aterrorizó a mi madre y me agredió, estaba siendo llevado por agentes del FBI mientras 700 testigos observaban en un silencio atónito. No pueden hacer esto. Gritó Carl una última vez, girándose para mirarnos. Esto es una trampa. Un montaje. El fiscal federal, James, dio un paso adelante con calma practicada. Señor Whitaker, tiene derecho a guardar silencio. Le sugiero que lo use. Cuando llegaron a la salida, Carl hizo un último intento de control,
volviéndose para dirigirse a las cámaras. Esto es una conspiración. Los agentes lo jalaron a través de las puertas, cortando sus palabras. La pesada puerta se cerró con un golpe estruendoso que pareció puntuar el final de su carrera política, su libertad y su fachada de respetabilidad. Patricia Wells, la moderadora del debate, se quedó congelada en su podio por un momento antes de que sus instintos periodísticos entraran en acción. Damas y caballeros, acabamos de presenciar un evento sin precedentes en la historia política de North Lake. El arresto de un candidato durante un debate en vivo por cargos federales. La audiencia estalló, algunos vitoreando, otros discutiendo, la mayoría ampliamente atónitos. Los reporteros corrieron hacia nosotras. Pero el equipo de seguridad de la señora Vale ya había formado una barrera protectora. Señorita Harper, gritó un periodista, ¿presentará cargos adicionales? Daniel dio un paso adelante. Siempre profesional, mi clienta cooperará plenamente con los fiscales federales. Cualquier cargo adicional será determinado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos. Mamá me agarró del brazo, su fuerza sorprendente. Quiero ver su oficina. Mamá. Su sede de campaña. Quiero verla. La señora Vale entendió de inmediato. Cierre. Sí. Vamos. Condujimos 3 cuadras hasta el escaparate que Carl había alquilado para su campaña. Las luces todavía estaban encendidas. Voluntarios adentro corriendo, teléfono sonando incesantemente. A través de la ventana, podíamos verlos bajando carteles, metiendo documentos en cajas, destruyendo evidencia que no sabían que ya teníamos. Hace 6 meses, se paró aquí y anunció su candidatura, dijo mamá en voz baja. Me paré a su lado, creyendo sus mentiras sobre construir un futuro mejor. No podrías haberlo sabido, dije. No, pero debí haberte escuchado. Tuviste a través de él desde el principio. Un joven voluntario salió cargando una caja, nos vio y se detuvo en seco. Señora Whitaker, quiero decir, señora Harper. Quémalo todo, le dijo mamá. Cada cartel, cada botón, cada mentira que imprimió. Quémalo. El voluntario asintió y se apresuró a alejarse. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sara. Revisa las noticias. El vídeo del arresto de Carl ya se había vuelto viral. 3 millones de vistas en 1 hora. El titular en CNN, candidato arrestado a mitad del debate en un derribo federal sin precedentes. Pero fue una historia más pequeña la que llamó mi atención. La enfermera itinerante Teresa Coleman había sido arrestada en la frontera estatal tratando de huir. Los $50,000 que Carl pagó por su silencio se habían convertido en evidencia de manipulación de testigos. Ella testificará ahora, predijo Daniel. Enfrentando cargos federales ella misma, cooperará plenamente. Regresamos a la finca de la señora Vale para lo que ella llamó una celebración adecuada. El champán era vintage, la satisfacción aún más rica. ¿Sabes cuál es la mejor parte? Reflexionó la señora Vale, agitando su copa. Él se hizo esto a sí mismo. Cada firma falsificada, cada empresa fantasma, cada amenaza. Él construyó su propia prisión. El rastro de papel, coincidí. Nunca pensó que alguien lo seguiría. Mamá había estado callada, procesando todo. Finalmente, habló. La casa de campo. ¿Podemos recuperarla? Daniel sonrió. Ya está en marcha. La venta fue fraudulenta. Completada bajo coacción. Se revertirá dentro de la semana. Bien, dijo mamá con firmeza. Quiero ir allí, donde tu padre propuso matrimonio, donde existía el amor real. La mañana siguiente trajo una cascada de consecuencias. Los activos de Carl fueron congelados por orden federal. Las licencias de su compañía de bienes raíces fueron suspendidas pendiente de investigación. 3 mujeres más se presentaron con historias de acoso e intimidación. La junta del hospital se disculpó oficialmente y me ofreció un acuerdo significativo,
que acepté con la condición de que implementaran nuevos protocolos para proteger a los pacientes vulnerables de la explotación financiera. Podrías haber pedido más, dijo Daniel. Obtuve lo que quería. Cambio sistémico y Carl bajo custodia. El juicio tomaría meses, pero el resultado era seguro. Con el testimonio de Teresa Coleman, la evidencia en vídeo y el rastro de papel que habíamos reunido, Carl enfrentaba de 25 a 30 años en una prisión federal. En la sentencia 6 meses después, el abogado de Carl suplicó clemencia, citando la buena reputación previa de su cliente en la comunidad. El juez Harrison, un juez federal conocido por su intolerancia a los crímenes financieros, no se conmovió. Señor Whitaker, usted ocupaba una posición de confianza. Era esposo, padrastro, candidato a un cargo público. Traicionó cada uno de esos roles. Drogó a una mujer mayor, robó los ahorros de toda su vida y agredió a su hija cuando intentó proteger a su madre. Carl estaba de pie en su mono naranja, encadenado, una sombra de lo que fue. Además, continuó el juez, intentó corromper nuestro proceso electoral, utilizando fondos robados para financiar sus ambiciones políticas. Usted representa todo lo que está mal con aquellos que creen que el poder los coloca por encima de la ley. La sentencia, 28 años en prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional durante 15 años, restitución completa de todos los fondos robados y una prohibición de por vida de ocupar cualquier posición fiduciaria. El mazo cayó con finalidad decisiva. Cuando salimos del juzgado, mamá se detuvo en los escalones donde Carl había anunciado una vez su candidatura. Se acabó, dijo. Más afirmación que pregunta. Se acabó, confirmé. La señora Vale, que había asistido a cada día del juicio, sonrió con su sonrisa aguda. Oh, mi querida Linda, no se acabó. Apenas se está comenzando. Eres libre ahora. Libre para vivir sin miedo, sin mentiras, sin él. Mamá se enderezó, el peso de meses levantándose de sus hombros. Tienes razón. Esto no es un final. Es una liberación. Condujimos a la casa de campo esa tarde. En la que papá había propuesto matrimonio. La que Carl había intentado robar. Mamá se paró en el jardín mirando las rosas que papá había plantado años atrás, aún floreciendo a pesar del abandono. Tu padre siempre decía que los documentos no mienten, dijo. Estados de cuenta bancarios, contratos, grabaciones. Dicen la verdad cuando la gente no lo hace. ¿Es por eso que me enseñaste a documentar todo? Ella sonrió. Eso y porque sabía que algún día podrías necesitar pelear contra alguien que pensaba que era intocable. Simplemente nunca imaginé que sería para protegerme a mí. La puesta de sol pintó la casa de campo de dorado, y por primera vez desde que comenzó la campaña de Carl, sentimos paz. Carl Whitaker había pensado que una bofetada me silenciaría. En cambio, había despertado un ejército de buscadores de la verdad, armados con evidencia y furia justa. Había pensado que sus conexiones lo protegerían. En cambio, se habían convertido en CEO conspiradores de su caída. Había pensado que el poder significaba impunidad. Había aprendido con esposas y titulares que la justicia puede ser lenta, pero es inexorable. Y yo había aprendido que a veces la mejor venganza no es dramática o violenta. Es metódica, legal y minuciosamente documentada. El rastro de papel siempre gana al final. Muchas gracias por escuchar esta historia de justicia servida fría y documentada minuciosamente. Me encantaría saber desde qué parte del mundo estás escuchando. Deja un comentario abajo y conectemos. Si esta historia de enfrentarse a la corrupción te resonó, por favor suscríbete al canal Drama Familia Es y comparte tus propios pensamientos sobre luchar por lo que es correcto. ¿Qué hubieras hecho tú en la situación de Olivia? Déjamelo saber en los comentarios.